Buen día. Buen día, doctor. ¿Se ve la pantalla? Sí, Genial, perfecto. Bien, vamos a hablar hoy de ventrículos laterales siguiendo con cerebro. Ventrículos laterales, o vamos a hablar primero en general de qué son los ventrículos. Creo que alguien quiere unirse. A ver, vamos a aceptarle. Ya. Bueno, los ventrículos son cavidades que están dentro del encéfalo, por el cual circula el LCR y también dentro de los ventrículos se produce el LCR, ¿verdad? Que es el líquido cefalorraquídeo. Un momentito. Ahí. Bien, entonces, el sistema ventricular es un sistema que permite la circulación del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un trasudado del plasma sanguíneo que cuya función es, aparte de llevar nutrientes al sistema, a todo el encéfalo, también tiene la función de generar, podemos decirle como un sistema de soporte al cerebro, ¿verdad? Permite proteger al cerebro de caso de las estructuras más frágiles. ¿Por qué? Porque el líquido sirve como amortiguador, ¿verdad? En este caso de golpes. El líquido cefalorraquídeo se produce dentro de los ventrículos, estos que están rojos son los ventrículos, se produce dentro de los ventrículos, aquí, este sería nuestro ventrículo lateral, que vemos aquí arriba. Ventrículo lateral, tenemos dos, uno en cada hemisferio, lado derecho y lado izquierdo, tiene tres prolongaciones, una prolongación frontal, que se llama asta frontal, una prolongación occipital, conocida como asta occipital, una prolongación hacia el lóbulo temporal, asta temporal, la reunión de los tres, que se llama atrio, ¿ok? En este caso el atrio del ventrículo lateral. El ventrículo lateral hacia abajo, de manera independiente, cada ventrículo en su lado respectivo, se comunica con el tercer ventrículo, que está acá en el centro, a través de un pequeño canal llamado foramen de Monro, ¿verdad? O foramen interventricular. Cada ventrículo tiene la capacidad de producir LCR a través de unos cuerpos llamados plexos coroideos. Los plexos coroideos son, o sea, son tejidos formados por epéndimo y por pía madre, cuya función es producir LCR. El LCR, una vez que pasa al tercer ventrículo, de allí pasa por el acueducto de Silvio, ¿verdad? Pasa, que es un acueducto que está dentro del tronco encefálico, pasa al cuarto ventrículo, que está aquí abajo y atrás. El cuarto ventrículo es el ventrículo del romboencéfalo, se encuentra limitado acá abajo entre el cerebelo y el tronco encefálico. Desde el cuarto ventrículo, el LCR sale hacia el espacio subaracnoideo y ese LCR recorre todo el espacio subaracnoideo hasta llegar a nivel del seno longitudinal superior, donde a través de unos cuerpos llamados granulaciones subaracnoideas o granulaciones de Pacchioni, el líquido se vuelve a reabsorber. Y esto ocurre de manera constante durante todo el día, ¿verdad? Durante todo el día se produce un nuevo LCR y se reabsorbe. Aproximadamente se produce diariamente entre 500 a 600 cc de líquido cefalorraquídeo en el adulto. Y eso se va renovando constantemente. Muy bien. ¿Cuándo empieza a verse el esbozo de los ventrículos? Muy bien, el esbozo de los ventrículos empieza a observarse ya en las primeras semanas de desarrollo de los hemisferios. En este caso ocurre una pequeña invaginación de unos espacios revestidos de epéndimo. Esto es un detalle importante. Todas las cavidades ventriculares están revestidas de epéndimo. eh, y es ese epéndimo que futuramente va a formar el plexo coroideo. Al inicio, los ventrículos tienen un tamaño considerablemente mayor que la corteza cerebral,
a medida que ocurre la migración neuronal, obviamente empieza a crecer el parénquima y los ventrículos van quedando cada vez más pequeños, llegando en un punto que incluso el ventrículo lateral, el asta occipital, muchas veces es casi invisible, tan pequeño que es. Muy bien, en el día 26 del desarrollo embriológico empieza a llenarse el tubo neural con líquido amniótico. Eso es lo que va a determinar la formación justamente de nuestro sistema ventricular. En el día 28 hay una separación del epéndimo del líquido amniótico, que significa que es el punto donde se deja de tener líquido amniótico dentro de las cavidades ventriculares, adentro del tubo neural, y el epéndimo se va a ir especializando para poder producir el líquido cefalorraquídeo. En la sexta semana se desarrolla el foramen de Monro, que es la comunicación entre el ventrículo lateral y el tercer ventrículo. En la sexta semana, también con el origen de los hemisferios cerebrales, empiezan a formarse las cavidades del ventrículo lateral. Son, como le dije, ya son unos espacios dentro del ventrículo, pero dentro del hemisferio que al inicio son de mayor tamaño, pero luego se van quedando cada vez más pequeños por el aumento de la masa encefálica. También en la sexta semana, ese ventrículo lateral va adoptando la forma de una letra C, ¿verdad? Que va desde el asta frontal hasta el asta temporal y el asta occipital, que es chiquitito. Muy bien. En las semanas 7 y 8 se van formando los cuernos, que en este caso que son las prolongaciones frontal y temporal, que es el inferior. Los plexos coroideos se van a hacer más presentes para empezar a producir LCR. Entonces el LCR se produce aproximadamente cerca de la semana 10, recién empieza a producirse LCR propio, ¿verdad? Anteriormente tenemos líquido amniótico dentro del tubo neural. Muy bien. Nosotros tenemos los ventrículos laterales, que son dos, uno a cada lado. Ese ventrículo tiene una prolongación frontal, aquí adelante, una prolongación temporal abajo. Allá atrás estaría nuestra prolongación occipital. Una vista lateral tenemos prolongación o asta frontal, asta temporal, nuestra asta occipital, que es la más pequeña de todas, y nuestro atrio, ¿verdad? Que es la unión de los tres. En los hemisferios, al igual que el ventrículo lateral, van a tener origen embriológico del telencéfalo. El tercer ventrículo, que es único, el tercer ventrículo es una cavidad única, impar. Él tiene origen, al igual que los núcleos basales, en el diencéfalo. Tiene el mismo origen que ellos. El acueducto que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, que está aquí, este pequeño conducto llamado conducto de Silvio, tiene origen, al igual que el mesencéfalo, en el mesencéfalo. Y por último, el cuarto ventrículo, que aquí vemos, tiene más o menos la forma de un rombo, que se encuentra entre el cerebelo y el tronco encefálico, se origina del romboencéfalo. Entonces, cada cavidad ventricular también tiene origen desde una vesícula embrionaria. Aquí tenemos, entonces, tenemos de forma tridimensional nuestro ventrículo lateral. Este es nuestra asta frontal. Aquí atrás tenemos nuestra asta occipital. Abajo tenemos nuestra asta temporal. La unión de los tres vamos a conocer como atrio, que sería este espacio que está aquí. Esto se conoce como atrio, ¿ok? El atrio ventricular. A nivel frontal, a nivel de lo que sería el cuerpo, esto sería el cuerpo del ventrículo, ¿verdad? La parte más extensa, vamos a decirle. El cuerpo del ventrículo es el que se va a comunicar a través del foramen de Monro, que está aquí. Se comunica con el tercer ventrículo, que es todo esto que está aquí abajo. Esto es nuestro tercer ventrículo. Y esto es un detalle anatómico interesante. El plexo coroideo normalmente está localizado desde el asta temporal, asciende hacia el atrio,
asciende por el cuerpo y el plexo coroideo llega hasta el foramen de Monro. Entonces, en una cirugía, cuando yo necesito colocar un catéter para medir la presión intracraneana dentro del sistema ventricular, coloco en el asta frontal. ¿Por qué en el asta frontal? Porque el asta frontal no tiene plexo coroideo. Entonces no hay riesgo de que yo lesione el plexo coroideo de ese paciente. Por eso que colocamos los catéteres para medir la presión intracraneana normalmente en el asta frontal o en el asta occipital, donde también no hay plexo coroideo, para evitar lesionar. Entonces el foramen de Monro comunica con el tercer ventrículo, que se encuentra a nivel de los núcleos talámicos. Hacia abajo el tercer ventrículo se comunica a través de este canal que se llama acueducto de Silvio, o también conocido como acueducto mesencefálico, se comunica hacia abajo con el cuarto ventrículo. ¿Y qué pasa en el cuarto ventrículo? El cuarto ventrículo tiene tres caminos. Uno de ellos es el conducto ependimario central, que es un conducto que está dentro de la médula espinal, sin mucha función. Ahora, desde el cuarto ventrículo, el LCR puede salir o sale directamente al espacio subaracnoideo por tres orificios. Dos orificios laterales, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, que se llaman orificios de Luschka. Y un orificio aquí en el centro que comunica con la cisterna magna, que se llama orificio de Magendie. Entonces acá tenemos orificio de Luschka, que sale a los lados, y el orificio de Magendie, que sale en la parte central. A través de estos orificios, el líquido cefalorraquídeo ahora se escapa al espacio subaracnoideo. Si miro solamente al ventrículo lateral, tiene la forma de una C con mucha imaginación, ¿verdad? En este caso, el asta occipital es una prolongación hacia atrás, el asta frontal es una prolongación inferior y el asta frontal es una prolongación anterior. Todo lo que queda entre el foramen de Monro y el atrio, esto se conoce como cuerpo, el cuerpo del ventrículo lateral. Y esto es el atrio, este espacio donde se reúne el cuerpo con el asta temporal y el asta occipital. Como pueden ver, cada ventrículo de forma independiente desemboca en el tercer ventrículo, porque los ventrículos aquí están separados por una membrana que es el septum pellucidum, que ya habíamos visto nosotros eso en fibras blancas. Entonces, el LCR se produce dentro de los ventrículos laterales, de allí circula hasta el tercer ventrículo a través del foramen de Monro. En el tercer ventrículo, que también produce su propio LCR, se junta el LCR y ahora atraviesan el acueducto de Silvio, que también se conoce como acueducto mesencefálico. Llegan hasta el cuarto ventrículo y del cuarto ventrículo salen por el orificio de Luschka hacia los lados y por el orificio de Magendie salen a la cisterna magna. De allí el LCR recorre todo el espacio subaracnoideo, asciende hasta lo que sería nuestro seno longitudinal superior, donde va a ser reabsorbido por las granulaciones aracnoideas. Esta es la circulación diaria del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cuáles son las partes de nuestro ventrículo lateral? Tenemos el asta frontal, que está introducido dentro del lóbulo frontal. Desde el foramen de Monro hasta el atrio tenemos el cuerpo. Entonces, esto es cuerpo ventricular. Hasta aquí aproximadamente. El punto donde se unen el cuerpo, el asta temporal y el asta occipital, este espacio se conoce como atrio, ¿ok? Atrio ventricular. Hacia abajo tenemos el asta temporal y hacia atrás tenemos el asta occipital. El asta occipital es el más pequeño de todos. El asta occipital y el asta frontal no tienen plexo coroideo en su interior. Como pueden ver, el plexo coroideo empieza en el asta temporal, llega hasta el atrio, se prolonga por todo el cuerpo y llega hasta el foramen de Monro. Entonces,
La capacidad de cada ventrículo es de aproximadamente solamente 10 cc. Poquísimo LCR contienen los ventrículos laterales, solamente 10 cc. Como dijimos, las partes son el asta frontal, el cuerpo, el atrio, el asta occipital y el asta temporal. Doctor, ¿Cómo? hay algunos compañeros que quieren entrar. Sí, Ah, le ok. puedo aceptar. Claro que sí, vamos a aceptar. Ailén, Joana y Tamara. Vamos a aceptar. Bueno, volvemos. Muy bien, vamos a hablar entonces de las partes de nuestro ventrículo lateral. Vamos a hablar primeramente del asta frontal, que está aquí adelante. Esta es nuestra asta frontal. Está aquí. El asta frontal llega hasta el foramen de Monro, que está aquí. ¿Por qué yo sé que este es el foramen de Monro? Porque aquí veo que termina el plexo coroideo. Y ven como el asta frontal no tiene plexo coroideo. Entonces todo esto es asta frontal. Todo esto. El asta frontal se extiende hacia adelante desde el foramen de Monro hasta el lóbulo frontal. Específicamente hasta el pico del cuerpo calloso. ¿Por qué? Porque el cuerpo calloso es el que va a formar todos los límites del asta frontal. Entonces acá tenemos la pared anterior, es la rodilla del cuerpo calloso exactamente, ¿verdad? Este es el límite anterior, hasta ahí llega el asta frontal. Hacia los lados está separado del ventrículo contralateral por el septum pellucidum, ¿sí? Y también por parte del fornix, específicamente el pilar anterior. El pilar anterior del fornix va a formar también los límites del foramen de Monro, aproximadamente a este nivel. El piso de nuestro ventrículo lateral, el asta frontal, es por el pico del cuerpo calloso, que va hacia abajo. Y en su pared lateral, su límite es un núcleo. Este núcleo que ven como tiene un color más gris, más oscuro, es el núcleo caudado. Entonces, tanto la pared anterior como el piso y el techo del, el techo de nuestra asta frontal es por cuerpo calloso. La pared anterior es la rodilla, el piso es el rostrum, el techo es todavía nuestra rodilla, el cuerpo calloso. Lateralmente vamos a tener nuestro núcleo caudado y medialmente el septum pellucidum. O sea, prácticamente creo que alguien más entró, ¿verdad? Prácticamente todo el cuerpo calloso es límite del cuerno, sí, del cuerno frontal. Le voy a agregar, le voy a aceptar a Gilberto, vamos a aceptarle. Bien, el cuerpo de nuestro ventrículo lateral inicia desde el foramen de Monro, que está más o menos aquí, a este nivel. Mira, aquí más o menos inicia nuestro foramen de Monro. El foramen de Monro está formado a este nivel aproximadamente. Todo lo que está hacia adelante es asta frontal, todo lo que está atrás va a ser el cuerpo hasta lo que conocemos como atrio, que es el punto donde se unen el cuerpo con el asta temporal, que sería aquí atrás. Este es el atrio. Entonces, la pared medial de nuestro cuerpo también es el septum, que está dividido. Este es nuestro septum. Miren aquí, todo este septum separa al ventrículo lateral. Por eso que los ventrículos izquierdo y derecho no están comunicados entre sí, normalmente. La pared lateral llega a ser ya el cuerpo del núcleo caudado. El núcleo caudado tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, así como un gusanito es. El cuerpo, la cabeza es límite del asta frontal. El cuerpo del núcleo caudado es límite del cuerpo del ventrículo lateral. El piso
es el cuerpo del fornix hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo, el límite de nuestro cuerpo ventrículo está el fornix. Y el techo de nuestro ventrículo, del cuerpo ventrículo lateral, es el cuerpo del cuerpo calloso. ¿Eh? Fáciles. Los límites son los cuerpos. El cuerpo del cuerpo calloso y el cuerpo del núcleo caudado. Límites del cuerpo del ventrículo lateral. ¿Mm? El atrio, que es el punto donde el ventrículo se va a encontrar con la prolongación occipital hacia atrás, acá atrás, y temporal aquí abajo. Esto sería mi atrio, esta zona que está aquí. Entonces, tiene como techo al rodete del cuerpo calloso, que ya estamos más hacia atrás. Tiene como pared lateral a la cola del núcleo caudado. Estamos yendo hacia atrás. Tiene como piso al trígono colateral, que es en este caso parte del fornix. Este es el fornix. Todo este es nuestro fornix. Pilar posterior. Se unen aquí a formar el cuerpo del fornix a este nivel que se conoce. Este es el tálamo, que está acá abajo. Y a la parte más posterior del tálamo, que está aquí, se le conoce como pulvinar del tálamo. Entonces, los pilares posteriores del fornix, cuando llegan aproximadamente al nivel del pulvinar, se unen y forman el cuerpo del trígono, que vienen hacia adelante, donde se vuelve a dividir en los pilares anteriores del fornix. La pared anterior va a ser justamente el pilar posterior del fornix y el pulvinar. Ese sería su límite anterior. La pared medial, que es la que va a estar hacia adentro, va a ser el cuerpo calloso y el forceps mayor, con una eminencia que se llama calcar albis, que le voy a mostrar enseguida. El calcar albis es nada más una pequeña proeminencia que genera el surco calcarino dentro del ventrículo lateral. Bueno, el asta occipital, que es este que está aquí atrás, es el más pequeño de todos. Aquí, donde se abre el asta occipital con el temporal, esto es nuestro atrio. Todo esto es nuestro atrio, ¿ok? Y esto que ven aquí, esta saliente que ven aquí arriba, este es vamos a decirle, la proeminencia que genera el surco calcarino. Recuerden que el surco calcarino está en la cara medial del cerebro. Ese surco es profundo, es tan profundo que llega a dejar incluso una impresión dentro del ventrículo lateral. Y esa impresión se conoce como calcar avis, que es una impresión que deja nuestro surco calcarino. La eminencia que queda aquí abajo, que se llama eminencia colateral, es, en este caso, una protrusión o una eminencia que deja el surco colateral de la cara basal del cerebro. Son dos surcos grandes, profundos, que llegan hasta el ventrículo y dejan una impresión. Aquí arriba el calcar albis del surco calcarino y aquí abajo la eminencia colateral, que es del surco colateral. Entonces, el asta occipital es el más pequeño de todos. Incluso a veces en una tomografía casi no es visible el asta occipital. Su pared medial es el cuerpo calloso y el carcal albis, que ya dijimos que es este, que también se le puede conocer como el espolón de Monrad. Es lo mismo, calcar albis y espolón de Monrad. El techo es el tapetum del cuerpo calloso. El piso es el trígono colateral, que es justamente la eminencia que deja el surco colateral de la cara basal. Y ahí llegamos al asta temporal. El asta temporal es la prolongación inferior que se mete dentro del lóbulo temporal. En este caso, aproximadamente al nivel del giro temporal superior. Y esto es un detalle importante. Si yo entro por el giro temporal superior, voy a llegar al asta temporal. Si yo continúo entrando profundamente, voy a llegar hasta el uncus. Y si continúo entrando profundamente, voy a caer en la cisterna ambiens. ¿Ok? O sea que en la superficie, el giro temporal superior
en profundidad se corresponde con el asta temporal, uncus y más profundamente con la cisterna ambiens, hasta llegar al tronco encefálico. Esto es un detalle quirúrgico, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo me voy a esos niveles, voy a llegar hasta el tronco. Claramente nosotros no tocamos en la cirugía el giro temporal superior porque ahí está el área de Wernicke, un área muy funcional. Muy bien, ¿cuáles son los límites de mi asta temporal? El techo es por el tapetum de nuestro cuerpo calloso. Eso sería lateralmente y medialmente el tálamo, que está aquí abajo. La pared lateral es totalmente por el tapetum. O sea que el tapetum lo que hace es abraza al ventrículo, en este caso el asta temporal. Entonces pasa de ser de techo a pared lateral, así como un brazo. La pared medial contiene la fisura coroidea, que es el punto, y ojo con este detalle, pregunta de examen. La fisura coroidea es el punto donde la arteria entra al plexo coroideo. En este caso, la arteria coroidea. En este caso, la coroidea posterior, que es rama ya de nuestro cerebral posterior. Las arterias coroideas son arterias que van a nutrir a los plexos coroideos. En este caso, el punto donde la arteria entra al plexo coroideo se conoce como punto coroideo. Punto coroideo. Y ese punto coroideo se extiende por la pared del ventrículo, que es donde se va a insertar justamente el plexo coroideo. Y esa línea se conoce como fisura coroidea. Entonces, punto coroideo es donde entra la arteria al plexo coroideo. Y la fisura coroidea es donde el plexo coroideo está fijo en el ventrículo, en la pared del ventrículo. Entonces, aquí tenemos un ventrículo, un asta temporal individualizado. Esto que ven aquí, esto es asta occipital. Entonces acá tengo asta occipital, asta temporal. Si yo miro la cara medial, esta es la fisura calcarina, ¿ven? Y ven cómo la fisura es tan profunda que llega y hace una eminencia dentro del ventrículo lateral. Y esta eminencia, esto se conoce como calcar avis. Hacia abajo, el surco colateral, que viene de la cara basal, también hace una proyección dentro del ventrículo, dentro de lo que sería ya del temporal, y forma lo que conocemos como una eminencia colateral, que es una proyección del surco colateral de la cara basal. Y esto que vemos aquí adentro de nuestro asta temporal es nuestro fornix, ¿verdad? De caso, el fornix nace en la amígdala y luego asciende como el pilar posterior. Entonces, el piso de mi asta temporal está formado por la fimbria, que sería parte de nuestro trígono del fornix, y también por nuestra eminencia colateral, que es esto que vemos aquí, que es más que nada una proyección que deja el surco colateral de la superficie basal. A la eminencia colateral también se le conoce como asta de Amon. Al calcar avis también se le conoce como espolón de Amon-Rad. Son epónimos, parecen muy complejos los epónimos, pero vamos a quedarnos con los nombres más conocidos: eminencia colateral y calcar avis. Esto es calcar avis y esto es eminencia. La eminencia colateral es todo esto, ¿eh? Toda esta eminencia que sobresale se conoce como eminencia colateral. Anteriormente está el núcleo amigdalino, que es parte de nuestro hipocampo. Y llegamos al foramen de Monro. El foramen de Monro es el canal o el agujero que va a comunicar el ventrículo lateral con el tercer ventrículo para que el LCR siga su proyección. El foramen de Monro tiene límites. Anteriormente, voy a borrar este. Voy a borrar. Anteriormente, voy a poner aquí una pluma color negro. Anteriormente está este pilar, que es el pilar anterior del
fornix. Este es el límite anterior del foramen de Monro. El límite posterior, aquí da para ver chiquitito el plexo coroideo. Ese que ven aquí adentro. Ese es el límite posterior. El límite medial, que sería aquí, es el pilar anterior del fornix, que es este. Y el límite lateral, que estaría aquí, es el tálamo. Entonces, el foramen de Monro se encuentra principalmente entre el fornix y el tálamo. A partir de allí se entra ya a la cavidad del tercer ventrículo. Mirándole desde arriba, esta imagen es sumamente hermosa. Mirándole desde arriba, acá yo tengo, esto que ven aquí adelante es el asta frontal. Voy a poner en rojo otra vez porque ese rojo se ve mejor. Amarillo, no sé qué se me fue. Color del lápiz. Ahí. Esto que ven aquí, esto es mi asta frontal. Como pueden ver, el asta frontal llega hasta el foramen de Monro y no tiene plexo coroideo. El foramen de Monro, ¿por qué yo sé que este es el foramen de Monro? Porque tiene dentro del plexo coroideo. Entonces, habíamos visto que los límites de mi foramen de Monro son hacia adelante el pilar anterior del fornix. Hacia atrás es el plexo coroideo, que está aquí, dentro del foramen de Monro. Lateralmente sigue siendo el pilar anterior del fornix. ¿Okay? Y medialmente va a estar nuestro tálamo. ¿Okay? Ahora, ¿qué ocurre aquí? El foramen de Monro contiene en su interior el plexo coroideo y dos venas. Una vena que se dirige hacia el septum pellucidum y le llamamos vena septal. Y una vena que se dirige hacia el tálamo estriada. Esta imagen es muy representativa porque aquí, al mirar estos tres elementos, yo estoy seguro de que estoy en el foramen de Monro. Pilar anterior del fornix, tálamo, plexo coroideo. Esto que ven aquí es una imagen endoscópica. Esto es una endoscopía cerebral y aquí vemos al foramen de Monro visto desde el endoscopio. Plexo coroideo, esta es nuestra vena. Ahí, plexo coroideo, esto va a ser el tálamo, el pilar anterior del fornix. Entrando aquí, en la profundidad ya está el tercer ventrículo. Y estas son las venas. La vena septal, porque está pegada al septum pellucidum, y la vena tálamo estriada. Entonces ven cómo los tres elementos delimitan al foramen de Monro. Entonces aquí tenemos el ventrículo lateral, asta frontal, hacia abajo estaría el asta temporal, aquí atrás nuestra asta occipital y esto va a ser nuestro cuerpo. Aquí está nuestro foramen de Monro comunicando el ventrículo lateral con el tercer ventrículo y a partir de allí del tercer ventrículo al cuarto a través del acueducto de Silvio. En un corte coronal, aquí tenemos los ventrículos laterales. Recuérdense que ellos van a estar separados totalmente por el septum pellucidum. Los ventrículos están individualizados, tanto el derecho como el izquierdo. Bueno, la fisura coroidea y el plexo coroideo. La fisura coroidea va a ser el espacio donde se va a insertar el plexo coroideo. En este caso, se va a prolongar desde el foramen de Monro hasta el asta temporal. Todo esto tengo fisura coroidea. Es el punto donde se inserta el plexo coroideo dentro del ventrículo. El punto coroideo, que es donde va a entrar la arteria coroidea, va a estar aquí abajo, bien abajo, en el temporal, entre el uncus y el núcleo amidalino. Aquí vemos cómo la arteria está entrando incluso ahora. Entonces aquí abajo, dentro del cuerno temporal, tengo el punto coroideo, donde va a entrar justamente mi arteria. Entonces, en el caso de la fisura coroidea, se extiende entonces desde el asta temporal al atrio y al cuerpo. A nivel del cuerpo, la fisura coroidea se localiza entre el fornix y el tálamo, que es más o menos aquí en la parte medial, bien profundo.
En el atrio se va a localizar entre el pulvinar, que está aquí hacia adelante, y el cuerpo del fornix, que está aquí atrás. Entonces, sigue ese punto en la fisura coroidea. Y hacia abajo, en el temporal, se localiza entre el tálamo y la fimbria, que es parte del hipocampo. A nivel del atrio, como pueden ver, el plexo coroideo está más grande. A eso le llamamos nosotros el cuerpo del plexo coroideo, o conocido también como el glomus del plexo coroideo, y se localiza justamente a nivel del atrio. Bueno, ¿con quiénes se relaciona nuestra fisura coroidea? Si yo me meto en la fisura coroidea, entro en la fisura coroidea, voy a llegar a nivel del tronco en las cisternas, justamente las cisternas peritroncales. Si yo abro la fisura coroidea a nivel del lóbulo temporal, a nivel del cuerpo, perdón, voy a caer en la cisterna del velum interpositum. Si abro a nivel del atrio, básicamente esto, ¿no? Vamos a dibujar aquí la fisura coroidea. Si yo quito el plexo coroideo, la fisura coroidea se extiende en toda esta longitud. Si yo abro la fisura coroidea a nivel del cuerpo, voy a entrar en la cisterna del velum interpositum. Si abro a nivel del atrio, voy a entrar en la cisterna cuadrigeminal. Y si abro a nivel del asta temporal, voy a caer en la cisterna ambiens, que está aquí, justamente a los lados del tronco. Eso es lo que significa justamente irnos en profundidad. Entonces, si yo necesito operar en profundidad el tronco y uso el ventrículo como parámetro, es solamente seguir la fisura coroidea. La fisura coroidea a nivel del cuerpo se abre hacia la cisterna del velum interpositum, que significa que aquí abajo está la cisterna, velum interpositum. A nivel del atrio, la fisura coroidea en profundidad se abre a la cisterna cuadrigeminal. Y a nivel del asta temporal, en la profundidad, esa fisura coroidea, al abrir, voy a entrar a la cisterna de ambiens. Eso es lo que significa. Muy bien. El plexo coroideo, que está aquí en la fisura coroidea, inserta en él, va a estar vascularizado por los vasos coroideos, o sea que tiene buena vascularización, y ese vaso o esa arteria entra aquí, bien aquí justamente, en el punto coroideo, que se encuentra entre el uncus y el hipocampo, en este caso la fimbria. Aquí tenemos el punto coroideo. Entonces, ¿en qué parte del ventrículo lateral está el punto coroideo? En el asta temporal. Muy bien. El plexo coroideo llega, asciende por el atrio, llega al cuerpo del ventrículo lateral y a nivel del foramen de Monro, el plexo coroideo del ventrículo lateral se continúa con el plexo coroideo del tercer ventrículo. Acá está nuestro foramen de Monro. Radiológicamente, ¿qué yo puedo ver de los ventrículos? De una resonancia. Como le dije, el asta temporal es, bueno, en el caso del asta occipital es el que es menos visible. El asta temporal tiene una particularidad que es muy pequeño, muy delgadito. ¿Por qué? Porque él está ocupado por varias estructuras como las fimbrias, el hipocampo, todas las eminencias, tanto colateral como el calcanavis, hacen pequeño al asta temporal. Entonces normalmente es visible solamente una rayita. El asta occipital es pequeño, incluso en algunas veces puede ser no visible. Esto que ven aquí, mayormente, esto ya es el atrio. En la resonancia, en una secuencia que se llama T2, el LCR se ve blanco. Por eso yo sé que esto es ventrículo. Si voy subiendo, entonces acá tengo el atrio y ven cómo dentro del atrio existe una pequeña imagen. Eso es el glomus del plexo coroideo, que es justamente el cuerpo del plexo coroideo, que se ve dentro del atrio. Hacia arriba voy a tener el cuerpo y luego hacia adelante el asta frontal. O sea que todas las partes del ventrículo se evalúan en una tomografía y en una resonancia. ¿Y para qué? Para determinar el tamaño del ventrículo. Porque el tamaño de los ventrículos pueden determinar una enfermedad que se llama hidrocefalia, que es cuando los ventrículos están dilatados. Usamos nosotros
Normalmente es un cálculo que se llama índice de Evans. Lo que hacemos es trazar una línea entre ambos cuernos frontales, o sea, cuerno frontal del lado izquierdo y del lado derecho, y eso divido por una línea que trazo entre ambos huesos parietales. Entonces, divido la línea entre ambos cuernos frontales y la línea biparietal. La división debe dar menor a 0,3 para ser normal. Si da mayor a 0,3, significa que los ventrículos están dilatados. Probablemente tenga un caso de hidrocefalia. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, algo que quieran aclarar? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Bueno, le voy a enviar las clases para la siguiente semana y esta también. Vamos a intentar hacer presencial la próxima clase, ¿está bien? Pues le quiero mostrar algunos casos clínicos. Ah, justo me lo- ¿Está bien? Usted tiene clase ahora a las 11, entonces le voy a dejar ya para que se puedan preparar para su clase, ¿ok? Dale, doctor, gracias. Dale, dale. Nos Nos vemos. vemos la próxima semana. Chao, chao.